¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Semana en la Cámara. Hoy vamos a recordar el trabajo legislativo de la semana del 13 de marzo. Los invitamos de inmediato a conocer un completo detalle de las materias legislativas que se analizaron en la sesión del día lunes 13 de marzo. Con 87 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones, la Cámara aprobó el informe de comisión mixta sobre el proyecto que mejora la persecución del narcotráfico y el crimen organizado. El texto también regula el destino de los bienes incautados en estos delitos y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social. La instancia ratificó lo anteriormente rechazado por la Cámara en orden a diferenciar las sustancias para tráfico o consumo personal y cultivo de cannabis medicinal, lo que se dejaba en manos de un tribunal. Por otra parte, respaldó reincorporar lo propuesto por la Cámara sobre entender justificado el cultivo de cannabis para la atención de un tratamiento médico, ello con la presentación de una receta médica. El documento debe indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración. Además, la forma de administración que no podrá ser mediante combustión. La norma sanciona con pena de presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540 días, a quien use recetas falsas para justificar el cultivo de cannabis, pena que aumentará en un grado en caso de comercialización de la droga. Finalmente, se ratificó no aumentar en 2 grados la pena para personas formalizadas en la investigación o que se encuentren en suspensión condicional de procedimiento. Esto aplicado a delitos de cohecho relacionados a empleados públicos cuyo beneficio económico o de otra naturaleza provenga de personas naturales. Lo anterior en el contexto de delitos relacionados a las leyes que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la que crea la unidad de análisis financiero y modifica disposiciones en materia de lavado de dinero. El proyecto, tras ser ratificado por el Senado con 27 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, quedó en condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República. Con la unanimidad de 137 votos a favor, la Cámara aprobó el proyecto que exime del requisito de orden médica a quienes soliciten la realización del examen preventivo de mamografía. En concreto, el proyecto dispone que la mamografía contenida en el examen de medicina preventiva y que fuere solicitada de acuerdo con la frecuencia establecida por el Ministerio de Salud no requerirá de la orden médica respectiva para respaldar el otorgamiento del examen imageneológico. A su vez, los prestadores deberán informar a los beneficiarios que el examen es gratuito al enmarcarse en el examen de medicina preventiva. También, si el examen resulta alterado, se debe complementar con estudios adicionales. Debido a las modificaciones introducidas por la Cámara, la norma cumplirá ahora un tercer trámite constitucional en el Senado. Seguimos revisando el resumen legislativo del trabajo en sala, aquí en Semana en la Cámara. Lo que viene ahora es el detalle de la sesión de sala del día martes 14 de marzo, jornada en la que además hubo una sesión especial. Vemos los detalles de ambas sesiones en el siguiente bloque. También por unanimidad la Cámara aprobó solo en general el proyecto que agrega formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión de inmigrantes ilegales. Para ello define que en su primera intervención al ingresar al país, el extranjero sea percibido por el funcionario público a fin de indicar un domicilio. Si no fuese posible, indicará un medio electrónico. En caso de omitir estas opciones, las resoluciones de la autoridad se efectuarán mediante publicaciones en el Diario Oficial. Los extranjeros deberán ser advertidos de esta circunstancia. Luego, regula la situación de las y los migrantes que ingresen por un paso no habilitado al territorio nacional. En tal caso, al momento de ser controlados, detenidos o de realizar su autodenuncia, serán notificados personalmente por el funcionario respectivo de que se inicia un proceso de expulsión en su contra.
Seguidamente, se le informará un correo electrónico al cual se notificarán todas las resoluciones o actos que se dicten en dicho proceso. También se norma el caso en que el afectado se encuentre o permanezca dentro del territorio nacional. En dicho evento, previamente a dictar la medida, se le notificará por carta certificada dirigida al último domicilio registrado en el Servicio de Migración o en la PDI. Otra opción será el correo electrónico que éste haya designado. La notificación por carta certificada se entenderá practicada al tercer día, contado desde la fecha de recepción en la oficina de correos correspondiente. La por correo electrónico, en tanto, se entenderá efectuada al tercer día desde la fecha de envío. Si no es posible practicar la notificación por no ser habida la persona en 2 días continuos y en horarios distintos, el funcionario certificará el hecho en el expediente. Además, practicará la notificación por carta certificada y por correo electrónico cuando corresponda. Analizar y discutir el funcionamiento y administración de Codelco en la última década fue el objetivo de una sesión especial realizada por la Sala de la Cámara. El diputado Jaime Mulet expuso diferentes cifras vinculadas al funcionamiento de la estatal, criticando la pérdida de recursos que estaría sufriendo. Si bien reconoció que muchos de los problemas se arrastran por años, lamentó que la actuación de las autoridades sea sin la suficiente transparencia. También hizo un llamado al rol que debe jugar Codelco en la explotación del litio. Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, destacó el trabajo que se realiza en la empresa más importante de Chile. Enfatizó la importancia a nivel mundial que tiene la cuprífera y que no es una empresa en crisis, sino que sigue siendo el mejor negocio del país. Después de las intervenciones de los ministros de Hacienda Mario Marcel y de Minería Marcel Hernando, se aprobaron una serie de resoluciones que piden, entre múltiples aspectos, que la cuprífera implemente una estrategia de inversión a largo plazo que permita modernizar sus operaciones y autorizar exploraciones geológicas para reconocer yacimientos de litio. Además, perfeccionar el gobierno corporativo de Codelco, reduciendo el componente político en la designación de sus directores y presidente. Sigue en semana en la Cámara. Lo que vemos ahora es el detalle del trabajo legislativo del día miércoles 15 de marzo. La creación de un sitio electrónico unificado para pagar las cuentas por tarifa o peajes originadas por el uso de las distintas autopistas es la finalidad de un proyecto aprobado con enmiendas por la Cámara y respaldado por el Senado, quedando en condiciones de ser ley de la República. La iniciativa dispone que las concesionarias de obras viales, además de crear la citada plataforma a costo propio, implementen, mantengan y administren el sitio, a través del cual los usuarios con o sin contrato de Televía realizarán de manera conjunta o separada el pago de sus cuentas de tarifas o peajes correspondientes a las distintas concesionarias. También accederán a los estados de deuda y al valor cobrado por cada concesionaria al usuario. En todo caso, el uso de este sitio no deberá implicar recargo alguno de costos para los usuarios con o sin contrato de Televía. Por otra parte, define que se encontrarán en mora de sus obligaciones con algunas de las sociedades concesionarias los usuarios que mantengan cobros impagos en un plazo igual o inferior a 5 años. El cómputo considerará el periodo comprendido entre la fecha de vencimiento o pago, contenido en las boletas o facturas emitidas por primera vez, y la fecha de solicitud de rebaja. Asimismo, posibilita pagar la multa correspondiente por mora en el pago, reducido su valor en un 80%. El beneficio, que se aplicará hasta antes de que se denuncie la infracción al tribunal competente, requiere que el funcionario municipal debidamente autorizado constate que el solicitante no se encuentra en mora respecto de sus obligaciones con ninguna de las sociedades concesionarias de obras viales al día en que solicita la rebaja. Por otra parte, determina que las multas asociadas a una misma placa patente en el registro de multas de tránsito no pagadas del registro civil podrán extinguirse mediante el pago del menor monto entre el 20% del importe total o 100 UTM. Llegamos al final de esta edición de Semana en la Cámara, en la que conocimos el trabajo legislativo
de la semana del 13 al 15 de marzo acá en la Corporación. Como siempre, le invitamos a seguir en compañía del canal de la Cámara de Diputadas y Diputados y también que se informe a través de www.cámara.cl y también de radiocámara.cl. Nos encontramos en una próxima oportunidad.